Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase Espejo. La idea es que empecemos a evaluar todo lo que tiene que ver con el comercio actual y las implicaciones de los negocios internacionales, de qué manera estos han influido y de qué manera estos empiezan también a tener una nueva expectativa dentro del mercado mundial y nuevas perspectivas. Hay una cosa importante que es el tema de los negocios que pues ha cambiado. La pandemia nos dejó ejemplos claros de cambio en los negocios internacionales y del comercio internacional porque ya las negociaciones se empezaron a dar muchísimo más virtuales y de qué manera todo ya empezó a completarse teniendo en cuenta el e-commerce y todos los procesos de blockchain y hasta monedas digitales. Entonces todo el mundo digital empezó a ampliarse, muchas formas de pago también empezaron a llegar, pero también a nivel mundial empezaron a crearse nuevos escenarios internacionales que empezaron también a generar nuevas formas de ver el desarrollo de los procesos económicos y administrativos. Una de esas cosas es el tema de la guerra de Ucrania, la crisis de Ucrania. La crisis de Ucrania ha tenido que vincular muchísimos países en la medida que somos absolutamente dependientes tanto del petróleo como del gas y pues los niveles inflacionarios que sobrepasan el 13.5% y una inflación mundial que hace que pues Estados Unidos todo el tiempo empiece a revisar sus tasas de interés, Europa de igual forma, y pues que de todas formas el comercio se haya reducido en la medida que pues la pandemia dejó muchísimas cosas, pero también el consumo se redujo, por lo tanto el comercio como tal empezó también a desacelerarse. El conflicto no solamente llevó a eso, sino llevó también a utilizar nuevas formas de comercio y nuevas formas de vincular la producción. Entonces ya empezamos a tener que ver otros países para poder empezar a fluctuar con esos productos, empezar a negociar con esos productos. La inflación obviamente y las tasas de cambio han generado una crisis importante dentro de lo que es el comercio mundial, el establecimiento de medidas arancelarias, salvaguardias y demás ha generado precisamente que esto también se dé. Los flujos comerciales a nivel mundial, obviamente vemos esas cifras negativas durante 2021 y 2022, específicamente en los cuartiles del 1 al 4, específicamente teniendo en cuenta pues las regiones, ¿no? Vemos América Latina, Norteamérica, que de todas formas está decreciendo, pero pues sabemos que ellos vuelven a crecer en la medida que tienen la producción para hacerlo. La región latinoamericana también ha descendido enormemente, en la medida que su crecimiento no supera el 1.7%, y eso hace que pues en términos globales, según el Banco Mundial, esa perspectiva general sea precisamente ese crecimiento de 1.7% que en 3 décadas no se veía. Entonces, esto es preocupante en la medida que se reduce la productividad de una manera impresionante. Los negocios se tienen que reducir porque los flujos de capital también están reducidos y esa aceleración pues se debe uno a los ajustes que han tenido que hacer en política monetaria y en política fiscal y pues de todas formas existe una tensión financiera que hace que los resultados de los acuerdos y de todo este tipo de cosas también se hayan frenado en la medida que se está esperando precisamente qué es lo que ocurre en el mundo, de qué manera se está organizando para poder tener unos números muchísimo más positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 21 y 2020, 2021 y 2022 hemos tenido una crisis importante de la distribución logística internacional porque los contenedores están quietos, tienen pues bastantes complicaciones en la medida de cómo se llevan las cosas de un lugar a otro, las cosas se han reducido, entonces los envíos se demoran muchísimo más, los costos de traslado son muchísimo más altos debido a la inflación, el transporte multimodal está absolutamente costoso, entonces hay que mirar también eso, los insumos que estábamos importando y exportando de otros países también están muy caros, eso hace que pues precisamente tengamos unos niveles de capital muy reducidos pues hace que precisamente los precios del mercado se vean pues desequilibrados en gran medida y que tengamos una política exterior diferente. Entonces aquí entra la parte de la política económica, que parte fundamentalmente de lo que hacemos tanto en materia legislativa como ejecutiva. Vemos un reordenamiento mundial en términos de Occidente y Oriente, capitalismo, socialismo, comunismo, y definitivamente la bipolaridad se vuelve a retomar en medidas que incluyen el compromiso de algunos países con otros, empezar a buscar alternativas como una moneda, como está haciendo los BRICS,
los precios del mercado del mundo pues no han tenido un control lo suficientemente alto para que pueda establecerse eso, entonces por lo tanto la política internacional y la geoestrategia empiezan a cambiar. Eh, Hay unas crisis importantes que de todas formas afectan los mercados, como el caso de Siria, el caso de Sudán, el caso del conflicto árabe-israelí, que también tienen obviamente un problema importante, que es el problema no solamente de migración, sino el problema de la producción. Son países que de todas formas tienen grandes cantidades de petróleo y minería, por lo tanto son bastante apetecidos tanto por Estados Unidos como por Rusia. Entonces esto implica precisamente cómo geoestratégicamente se están posicionando los mercados para poder empezar también a generar esta vinculación respecto a todos los procesos, tanto económicos como administrativos de la estrategia, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de cosas es importante tener en cuenta de dónde sacamos esos recursos, de qué manera sacamos los recursos. Entonces, obviamente, hoy en día hablamos de inteligencia artificial y de cómo se maneja la producción digitalmente por Big Data, el manejo de las grandes modelos de negocio cambia, la analítica de datos también se ve diferente, entonces todo este tipo de cosas hacen que definitivamente la estrategia se empiece a ver diferente. Los procesos de logística inversa también empiezan a ajustarse y de economía circular, porque pretenden que la logística empiece también a llevar productos en los cuales puedan generar ese reabastecimiento y ese cambio circular para que los negocios tengan fluidez en cuanto a los productos, es decir, que los productos tengan una calidad y una cantidad de tiempo donde realmente sea esa producción la que implique productividad para la empresa y eficiencia productiva a la hora de los traslados. Entonces, ese ha sido un tema bastante complejo en la medida que se ha reducido significativamente y pues obviamente no solamente son los contenedores los que se quedan quietos, sino se quedan quietos los barcos, ya no necesitamos barcos de tanta capacidad porque pues, la producción y el consumo mundial se ha reducido significativamente. Entonces, todo este tipo de cosas ha generado precisamente estos cambios y pues el consumo y la productividad a nivel mundial empiezan no solamente con la productividad que nos refleja el Producto Interno Bruto, sino todas esas corrientes de seguridad nacional que nos enfatizan el tema de la soberanía y el tema de cómo esa soberanía empieza a volcarse muchísimo más fuerte en la medida que se tiene que generar precisamente esos espacios de política interna, en especial en el caso de Colombia, en el caso pues, de mismo Estados Unidos, de Canadá, de todos los países generan precisamente esa política interna para poder generar precisamente el Estado de lo que se quiere económicamente, que sus conciudadanos estén satisfechos y que exista un crecimiento económico PIB y un desarrollo que genere precisamente esas nuevas condiciones dentro del mercado. El tema de la inversión extranjera directa, la confianza y la estabilidad, eso es importante en la medida que la moneda puede variar significativamente y dentro de esa variación de la moneda también se establece de qué manera está la confianza y la estabilidad dentro de los procesos financieros, de qué manera se establece que esa confianza y esa estabilidad puedan generar esos flujos de inversión extranjera directa y que esas cuentas nacionales queden absolutamente equilibradas para poder generar unos procesos productivos muchísimo mayores. Entonces no se habla solamente de productividad, sino de cómo los negocios no llegan a posicionamientos radicales con cero vías dentro de las actividades y tipos de negociación, sino que realmente tengan las oportunidades para consolidar un comercio muchísimo más fluido a través de los acuerdos de comercio existentes de segunda generación y pues obviamente los que se están tratando de revisar y reestructurar para que se tenga a su vez una estructura y una generación muchísimo más consolidada, no solamente desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, sino absolutamente de toda la proyección que se tiene, teniendo en cuenta el descenso que tuvo la economía en 2020 y la posible recesión en la cual estamos viviendo en este 2023. Hay una acción importante sobre este tema que es el proceso de cómo la generación de datos empieza también a cambiar, ¿no? En ocasiones vemos que esa generación de datos empieza a modificarse dependiendo de las actividades que se hagan y muchos países sus crecimientos internos se han visto muy, muy reducidos en la medida que se tiene pues poco consumo interno, las exportaciones y las importaciones reflejan que existe un déficit, es decir, existen más importaciones que exportaciones.
las maquinarias están demasiado costosas, los tipos de cambio nos hacen absolutamente complejos en la medida de que lo que estamos perdiendo va a ser más de lo que estamos recibiendo, entonces existe un endeudamiento muchísimo mayor por parte de los países y esto genera precisamente estas dudas a nivel económico y estas dudas a nivel comercial que precisamente significan el incremento, sí, del mercado libre, pero también el incremento de la protección, el tratar de cómo las economías de cada uno de los países fortalecen sus economías internas y establecen un desarrollo de productividad muchísimo mejor para que la sociedad en general tenga un beneficio importante. Pero pues en este momento, obviamente, los mercados están quietos. Lamentablemente, la inflación específicamente en Colombia sobre 13.25 ha estado galopante durante estos últimos 2 años y ha generado precisamente que la reducción del consumo se vea significativa. La gente ya no va a comprar a las grandes superficies, compra solamente lo que necesita. Se ha cambiado su sentido de consumo en la medida que solamente se consume aquellas cosas que están necesarias dentro del mismo mercado. Entonces se establecen esas condiciones donde el mercado en ocasiones no es favorable y pues se quiere, o como la OMC lo dice, se quiere tener un mercado abierto, pero en ocasiones es muy complejo en la medida que cada vez las economías están más complejas internamente, tienen obviamente que dirimir conflictos internos y su política fiscal y su política monetaria han estado complejizadas al son y al tener precisamente esta estructura mundial de inflación y de visos de recesión mundial que hacen que la productividad se reduzca y obviamente hace que los estados se desestabilicen en cuestiones económicas, sociales y políticas, que esto genera precisamente unos estados en los cuales el ejercicio de la soberanía, el ejercicio de la política exterior y el ejercicio del comercio internacional, pues se ven complejizados en la medida que se establecen precisamente esos datos como bastante complejos dentro de los procesos económicos y los procesos administrativos. Cualquier cosa me dicen, la idea es que estamos acá para que ustedes tengan conclusiones, tengamos unas preguntas ahora al final y me estén contando. Muchas gracias.